Acompáñenme en sus Biblias o dispositivos electrónicos si son tan amables al pasaje que leímos hace unos minutos durante nuestra oración pastoral. Mateo 15, del 21 al 28. En este relato del encuentro de Jesús con una mujer cananea, una gentil de la región de Tiro y Sidón. Y al comenzar, quiero que noten la declaración de Jesús a ella en el versículo 28, en el que le dice, tu fe es grande. Ahora bien, la Biblia tiene mucho que decir sobre la fe. Habla de la fe débil, fe fuerte, fe audaz, fe rica, fe permanente, fe firme, fe muerta, fe preciosa, fe común, fe sincera, fe que obra, fe obediente y muchos otros tipos de fe. También habla de poca fe y gran fe. Y en este texto contiene la segunda referencia en el Evangelio de Mateo en la que Jesús elogió a alguien por su gran fe. Vemos en el capítulo 8 al 10, Jesús le dijo al centurión que le pidió que sanara a su siervo. De cierto te digo que no he hallado en nadie en Israel con una fe tan grande. Y ahora aquí en este texto Jesús le dice a esta mujer, tu fe es grande. La palabra griega para grande es megas, de donde proviene el adjetivo mega. Así que se podía decir que esta mujer tenía una mega fe. Y quisiera señalar que las dos veces que Jesús menciona la gran fe de individuos específicos, ambos eran gentiles, no judíos. Así que estas dos personas que estaban fuera del pacto tenían una fe tan grande que Jesús la honra. Ahora bien, ¿qué hace que la fe de esta mujer sea tan grande? ¿Una mega fe? Creo que lo comprenderemos al estudiar este pasaje. Y creo que veremos que el contexto parece implicar que la fe de la mujer no solo buscaba la liberación de su hija, sino también la salvación personal. El texto no dice específicamente que la mujer fue redimida y recibió la bendición de la salvación, pero la declaración de Jesús sobre su gran fe y la naturaleza misma de esta me lleva a creer que ella alcanzó la fe salvadora en Jesucristo. Así pues, lo que vemos aquí es una imagen de la gran fe que realmente comprende la verdad de Dios en Cristo. Entonces, mientras lo analizamos, veamos primero el contexto del versículo 21. Mateo escribe, y partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Jesús salió de Galilea y había razones para ellos. La presión contra él era cada vez mayor, su ministerio era tan trascendental que todos lo sabían y la hostilidad contra él comenzaba a consolidarse. Se ejercía una tremenda presión sobre él. Había un frenesí de gente con inclinaciones políticas que querían apoderarse de él y obligarlo a ser rey y llevarlo a Jerusalén durante la Pascua, reunir un ejército a su alrededor y obligarlo a derrocar a los romanos. Solo buscaban un poder político, comida, atención médica gratuita y cualquier otra cosa que él pudiera proporcionarles. Lo que ejercieron era una enorme presión sobre Jesús. Luego hubo una presión política desde otro ángulo y esto se debe al odio bastante extraño y celoso hacia Herodes, que había resultado desde el asesinato de Juan Bautista y que ciertamente había resultado igualmente en el asesinato de Jesús si se hubiera expuesto a ese hombre. Y luego también hubo cierta presión religiosa por parte de los escribas y fariseos, quienes lo confrontaban con el deseo de conspirar contra él y quitarle la vida. En su última conversación con ellas, que se menciona en los versículos 1 al 20, expuso la falsedad de su tradición que se oponía a la verdad de Dios. Y al ser expuestos nuevamente, se empeñaron aún más en eliminar a quien estaba socavando su prestigio religioso en la comunidad. Y a eso se suma el hecho de que una multitud lo siguió hasta que le explicó el principio de comer su carne y beber su sangre, lo que significa que exigía una entrega total y sin reservas a él por encima de todo en la vida, en el momento en que se alejaron y lo rechazaron. Así que la situación se estaba volviendo en su contra.
Así que pues la presión política y religiosa, la que impulsó a buscar un tiempo de aislamiento con sus discípulos, anticipaba la cruz que estaba a solo un año de distancia. Y sabiendo que aún quedaba mucho por consolidar en sus corazones, buscó aislamiento. Así que para escapar del frenético ajetreo de Galilea, se dirigió al norte, más allá de la jurisdicción política y religiosa de los líderes de Israel. Y fue una retirada deliberada. No era que Jesús temiera a Herodes, ni a los escribas, ni a los fariseos, sino más bien porque deseaba pasar tiempo con sus 12 hombres, preparándolos para la misión inminente, para la cruz venidera y para evitar las multitudes de Galilea. Ministrar en Israel no le ofrecía privacidad. Donde quiera que fuera, siempre había una multitud y que necesitaba su tiempo y aislamiento. Observe que dice que fue a una región de Tiro y Sidón. Era la región gentil de Fenicia, en lo que hoy es el sur del Líbano. Observen que no dice que fue a las ciudades de Tiro y Sidón, sino a la región circundante. Ahora bien, cuando Jesús fue a esta zona gentil, no fue con el propósito de ministrar. De hecho, en Marcos 7:24 dice: Jesús se fue a la región de Tiro y al entrar a una casa no quería que nadie lo supiera, sin embargo no podía pasar desapercibido. Así que no fue ahí a ministrar, no fue ahí para extender su ministerio al territorio gentil, fue ahí para descansar y pasar tiempo con sus discípulos. Pero Jesús no podía pasar desapercibido de los lugareños de la zona. Vemos que en Mateo 4, cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, en el versículo 24 dice: su fama se extendió por toda Siria y le trajeron todos los enfermos, los que padecían de diferentes enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanó. Así que la gente del norte y del este de Israel conocían muy bien a Jesús. Marcos 3:8 también registra una época anterior que dice: y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las cercanías de Tiro y Sidón, una gran multitud oyó lo que él hacía y acudió a él. Y yo creo que debieron haber tenido un corazón receptivo. No estaban agobiados por el terrible legalismo del judaísmo, no estaban atados por las cadenas de la tradición religiosa. Parecían ser menos orgullosos intelectualmente y menos orgullosos religiosamente. De hecho, si les parece bien, lean conmigo Mateo 11 por un momento y permítame recordarles lo que Jesús dijo al denunciar a las ciudades de Galilea. Había obrado en ellas y no se arrepintieron, y por eso en Mateo 11:21 Él dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. En el versículo 23 añade a Capernaum: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sucedido en vosotras, tiempo a que se habrían arrepentido del sicilio y de la ceniza. Así que él dice que hay una receptividad entre la gente de Fenicia que no es cierta entre ustedes. Y estoy convencido de cuando trajeron a la gente para que él los sanara al principio de su ministerio, muchos creyeron en él, debieron haberle respondido, se arrepintieron y alcanzaron la fe plena en el Mesías. Por eso dicen que hay mucha gente allá arriba que si hubiera visto sus milagros se habría arrepentido mucho antes, vestidos de cilicio y ceniza. Así que aunque no están revelando plenamente el mensaje del reino a los gentiles, se extiende a sus corazones abiertos, aunque no fue allí con el propósito de ministrar como tal, sino para buscar aislamiento. Al mismo tiempo, por ser Dios y por lo tanto omnisciente y saberlo todo, sabía que al llegar ahí se encontraría con esta mujer cananea. Aunque no va directamente a los gentiles con el evangelio del reino, sí abandona la religión tradicional por la fe verdadera, abandona el orgullo religioso por la humildad, abandona a quienes solo lo buscan para obtener algo para sí mismos, por quienes lo buscan con un corazón abierto y siempre está disponible para estas personas. Poco antes le dijo a la multitud reunida tras la alimentación: al que a mí viene no le echaré fuera. Y en Mateo 11 dijo: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Así que nunca él les había dado la espalda a los gentiles. De hecho, el centurión de Mateo 8 era gentil.
Y la primera persona a quien le dijo que él era el Mesías, la mujer junto al pozo de Sicar, era para los judíos incluso peor que un gentil porque era una samaritana mestiza. Vemos en Mateo 28:19 que su misión siempre fue para el mundo, pues les dijo a sus discípulos: por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Así que ahora vemos haciendo lo que siempre se propuso hacer. Sí, la luz del Evangelio debía de brillar a través de Israel, pero también era obvio que Israel estaba obscurecido y endurecido. Y como su intención original era alcanzar el mundo de todos modos, nunca se resistió a alguien que viniera del mundo gentil. Así que al principio fue ahí a buscar aislamiento, pero ese aislamiento no duró mucho. Así que ese es el contexto. Jesús se encuentra en la región de Tiro y de Sidón para un periodo de aislamiento, descanso y formación con sus discípulos, pero llama la atención. Una mujer se acerca, le ruega por ayuda y ahora la vemos a ella y encontramos 5 características de una gran fe. Comencemos con el versículo 22. Y aquí una mujer cananea de aquella región salió y comenzó a gritar: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, mi hija está terriblemente endemoniada. Permíteme señalar que aquí tenemos otra de las frases introductorias favoritas de Mateo cuando quiere que sus lectores realmente presten atención a algo. En la traducción de la Biblia que yo veo dice: y aquí hay otra traducción de las Biblias que no usa eso y aquí, pero vemos que aquí Mateo está llamando la atención sobre la importancia de lo que nos va a contar. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? Porque esto es muy significativo. Esta persona no encaja con la visión judía de quién puede recibir la bendición de Dios. Primero, es mujer. Segundo, es cananea. ¿Recuerdan los cananeos? Fueron los ocupantes originales de la tierra prometida, y cuando Dios trajo a su pueblo les dijo: ahora esta es tu tierra y la tierra de nuestro pacto, y cuando entren a ella quiero que eliminen y exterminen por completo a los cananeos. Son un cáncer vil, idólatra, pecador y miserable en el cuerpo de la humanidad. Elimínenlos. Así que era un pueblo maldecido y condenado, destinado a ser eliminado por Dios mediante el pueblo de Israel, y puedes leer sobre ello en Deuteronomio 7. Francamente, la única razón por la que esta mujer sobrevivió fue porque Israel fue desobediente. Por lo tanto, si alguna vez hubo alguien fuera del pacto, sería un cananeo. Por eso Mateo dice: miren esto. Esto no es algo que esperarían que pasara. Así pues, esta mujer que acude a Jesús es cananea, una de las personas menospreciadas por los judíos, pero claramente es una de aquellas de Tiro y Sidón que se habrían arrepentido si el Señor hubiera obrado ahí, porque había oído y visto lo suficiente hasta este momento como para estar convencida, y por eso acude con un corazón de genuino arrepentimiento y un sentido muy real en una imagen de fe genuina y salvadora. Está fuera del pacto. Es una paría pecadora, proviene de un pueblo de pecadores, no tiene derecho alguno sobre este pacto, no es digna de pedirle nada a Jesús, y por eso es un ejemplo perfecto de una pecadora que acude sin derechos, sin privilegios, sin dignidad de aceptar a Jesucristo por fe. Y de su historia vemos 5 cualidades generales que caracterizan una gran fe. Es arrepentida, está bien dirigida, es reverente, es persistente y es humilde. Comencemos con la primera cualidad de la gran fe, que es arrepentido. El comienzo del versículo 22, y aquí una mujer cananea de aquella región salió y comenzó a gritar: ten misericordia de mí. Ahora bien, podemos concluir que en este punto en el que ella está completamente insatisfecha con sus ídolos, si ha estado adorando a la diosa cananea, Astarte o a cualquiera de sus otras deidades paganas, no han podido resolver su problema. Ella está insatisfecha, sus necesidades no están completas, y por eso acude a Jesucristo creyendo en su corazón que Él puede satisfacer todas sus necesidades, y cuando
encontró, se dirá que ella tiene una gran fe. Y ahora escuchen atentamente porque esto es muy importante. Una fe grande es un término relativo. Para ella era una fe grande porque tenía muy poco sobre la cual construirla. En otras palabras, era pagana, ajena al pacto, a la ley, a las promesas, a las palabras de Dios, y vivía en una zona donde Jesús no había hecho milagros. Así que basándonos en la información que tenían sobre él, su fe fue grande. Por otro lado, cuando Jesús les dice a los discípulos, hombres de poca fe, se refiere a la poca fe solo en un sentido relativo. Es la comparación de todo lo que ellos sabían, de todo lo que habían experimentado. Deberían haber tenido una fe mayor, pero en el caso de ella, esta era una fe grande. Y esa es la clave de todo el pasaje. Si no comprendes que la fe de esta mujer es un punto clave, no puedes entender lo que sucede aquí. Así que ella acude a Jesús desesperada. No ha encontrado respuesta de ninguno de sus dioses cananeos. Así que se aparta de ellos, se vuelve hacia Jesús y sus palabras demuestran que su corazón está preparado y arrepentido. Verán, el arrepentimiento tiene dos elementos: alejarse del pecado y los ídolos para acercarse a Dios, y un sentido de penitencia. Y vemos como dice, ten piedad de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la misericordia? Dice la misericordia, oye, estoy aquí para decirte lo que merezco. Dice, hey, tienes que escucharme porque merezco tu atención y preocupación. No, la misericordia dice, estoy aquí a pesar de que no merezco nada. Y esto es lo que esta señora pide, misericordia. Quien busca misericordia asume que se siente indigno, que no exige nada. Leí sobre uno de esos predicadores carismáticos, charlatanes de la palabra de la fe, que le dijo a su congregación, nunca le pidas a Dios nada, solo dile lo que te mereces. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que tú mereces? El infierno. Eso es lo que te mereces. Así que así no te acercas a Dios. No, tú lo haces como esta mujer. Ella no se acercó a Jesús diciéndole, Señor, te exijo que sanes a mi hija. No, ella vino buscando misericordia. Y la misericordia dice, no merezco nada, necesito misericordia. El término misericordia es muy bíblico. Lo vemos en algunas de las traducciones griegas del Antiguo Testamento, cuando con el Nuevo Testamento encontraremos la palabra misericordia que se usa 118 veces. Es la propia relación del hombre con Dios, a que acuda a Él solo en busca de misericordia. No hay mérito alguno en ello. David clamó a Dios en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia es el antítesis del horrible orgullo espiritual de los escribas y fariseos. Así que una gran fe, una fe salvadora, una fe genuina que realmente comprende la bendición de Cristo, hay arrepentimiento, hay una sensación de penitencia indigna e inmerecida. Que no solo te estás alejando de los ídolos muertos para acercarte al Dios vivo, sino que también reconoces que estás pidiendo un favor que no mereces. El arrepentimiento forma parte de una gran fe. El arrepentimiento no es algo que se añade a la fe, es parte de ella. En su libro Todo es gracia, Charles Spurgeon escribió, el arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. La fe y el arrepentimiento son solo dos radios de la misma rueda, dos mangos del mismo arado. El arrepentimiento se ha descrito acertadamente como un corazón quebrantado por el pecado y del pecado, y también puede hablarse de un cambio de actitud y un retorno. Es un cambio de mentalidad del más completo y radical, acompañado del dolor del pasado y la determinación de enmendarse para el futuro. Es muy cierto. Cuando hablamos del arrepentimiento, nosotros no lo añadimos a la fe, es inherente a la fe. Esta mujer cananea venía a Jesús diciendo, yo no soy digna, por favor dame misericordia. La verdadera fe salvadora siempre será una fe arrepentida. En otras palabras, son sinónimos. Incluso usted puede llamar al arrepentimiento a la fe salvadora.
Usted puede llamar al arrepentimiento, a la salvación, porque la Biblia lo hace. ¿Qué dijo Pedro en el 2 de Pedro 3:9? El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 2:4, Pablo dice, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y en ambos casos la palabra arrepentimiento se usa como el sinónimo de salvación o conversión. Y así esta mujer acudió a Jesús, se apartó de los ídolos y acudió con un sentimiento de indignidad. Hubo un arrepentimiento y ese arrepentimiento hubo un cambio en su actitud y en él hubo penitencia que clamaba por misericordia. Esa es una fe inmensa. A continuación vemos el segundo elemento de la gran fe, que es la fe que está correctamente dirigido. Es decir, él depositó su fe en la persona correcta, se desilusionó de los ídolos y dioses falsos y ahora deposita su fe en el objeto correcto. Esa es la principal característica de una gran fe. Tiene el objeto correcto. ¿Sabe? Leo constantemente sobre alguna estrella de Hollywood, música, político famoso que habla de tener fe. Los ves en las noticias o en alguna entrevista y dicen, oh, yo soy una persona de gran fe. Pero nunca definen en qué radica su fe. Es simplemente una fe en la fe. Esa clase de fe es creer en nada más confiable que tu propia imaginación y tus ilusiones. Es increíblemente insensato depositar la confianza absoluta en alguien o en algo que no sabe nada. Esta es una fe sin contenido y por lo tanto inútil e impotente. No tiene objeto, no se dirige a nada. No tiene sentido. Es como irse de vacaciones, dejar a tu hijo de 6 años en la casa con la tarea de cómo cuidar la casa, pagar las cuentas mientras no estás y decirle a tu vecino, tengo fe que él puede hacerlo. Es una tontería, no tiene sentido. Para que la fe sea sensata y poderosa, hay que depositarla en una persona o en un objeto confiable. Así que esta mujer vino dándole la espalda a sus falsos dioses e ídolos, creyendo y confiando en Jesús como la respuesta a sus necesidades. El objeto de su fe era correcto. Una gran fe siempre tiene el objeto correcto y se apartó de su fe en esas falsas diosas y clamó, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Ella no solo alzó su voz ligeramente al pasar, ella no se acercó a él para que nadie lo escuchara. No. Dice que ella comenzó a clamar. La palabra griega es para gritar. Ella quería asegurarse de que Jesús la escuchara y no le importaba lo que pensaban los demás, no le avergonzaba gritar su petición porque tenía una gran necesidad y creía que él era la respuesta a su necesidad. Hay un elemento de arrepentimiento aquí. Si leemos el primero de Tesalonicenses 1-9, Pablo enlaza la virtud de los tesalonicenses al ver que se convirtieron de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión, este es el arrepentimiento de poner la fe en el objeto correcto y eso es lo que hizo esta mujer. Una gran fe tiene un objeto correcto, una fe bien dirigida. Aquí tenemos una mujer que sale del paganismo y pone su fe en la persona correcta y esta es una gran fe. Y hay un tercer elemento, su fe no solo fue arrepentida y bien dirigida, sino también era reverente. ¿Cómo se dirige a Jesús? Se refiere a él como Señor, hijo de David. Le da 2 títulos muy reverentes. Primero lo llama Señor, lo que indica que es su sumisión a él como una deidad soberana. Y segundo lo llama el hijo de David, lo que desciende como el Mesías prometido y Salvador. Cuando ella lo llama Señor, está diciendo mucho más simplemente que Señor. Ella es como el leproso de Mateo 8:2 que vino y adoró a Jesús diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Estaba reconociendo la soberanía y la omnipotencia de Jesús cuando lo llamó Señor. Y creo que ella viene del mismo espíritu que está ligado al Señor en un sentido de su deidad soberana. Ella sabe que Él tiene poderes supernaturales. El hecho mismo de que lo busque y que crea que Él puede sanar a su hija de la posesión demoníaca indica que cree que Él tiene el poder sobre el reino sobrenatural de Satanás y los demonios.
Entonces ella debe de estar usando la palabra Señor con un sentido de reconocimiento de su deidad, algún sentido de su autoridad y divinidad sobrenaturales, algún sentido de su soberanía sobre la oscuridad y los demonios. Y luego usa ese término, hijo de David. Es un título mesiánico, el derecho de ser rey. También implica la soberanía. David era rey y este señor, su hijo, también pertenecía a la realeza, y ella ve el título mesiánico al Cristo real y soberano. Lo trata con gran dignidad. No sabemos cómo supo que el término se refería al Mesías, pero ella creía firmemente que Jesús era el Mesías. Y en su humanidad, esto debió ser como un soplo de aire fresco para Jesús. Sin duda contrastaba con los judíos irreverentes que lo llamaban borracho, amigos de publicanos y pecadores, endemoniado y cualquier otro insulto que se les ocurriera. Así que la irreverencia de los judíos que lo odiaban llega a la reverencia de este gentil. Y me recuerda la irreverencia de nuestra sociedad hacia Jesucristo. Dices, Bruce, no oigo a nadie que diga algo malo de Jesús. Bueno, mi respuesta es que no has visto las blasfemias que publican en las redes sociales los ateos y agnósticos mal hablados. Hoy en día la gente es muy irreverente al tratar a Jesucristo. E incluso la persona promedio que te dice que de un tirón cuánta reverencia tienen a Jesús, al instante usa el nombre del Señor como una palabrota para expresar enojo, amargura o sorpresa por algo. Incluso dentro de la iglesia nos hemos vuelto irreverentes en nuestra forma de tratar a nuestro Señor. Mientras estudiaba para esto, me encontré con la letra de un coro de un libro de canciones religiosas para bebés y nenes y pequeños. Entiendo que intentan ser tiernas y graciosas para los niños pequeños, pero llegaron tan lejos en su trato con Dios que se vuelve irreverente y sacrilegio. Por ejemplo, le dan un giro al coro en el que dice, dame aceite en mi lámpara. Aquí está la letra de un par de coros de esta canción. Dame frijoles en mi burrito, Dios es genial, genial, genial. Dame frijoles para mi burrito, te lo ruego. Dame frijoles en mi burrito, Dios es genial, genial, genial. Dame frijoles hasta el amanecer. Y no para ahí. En otro versículo dice, dame sal para mis fritos, Dios es limpio, 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 dame sal para mis fritos, te lo ruego. Y continúa desde ahí, lo siento, llámenme anticuado si quieren, pero no creo que debamos referirnos a aquel de los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:8, claman constantemente día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, como si fuera el limpio, limpio, limpio. Es completamente inapropiado, rebaja el carácter y la divinidad al nivel de un trozo de comida en lugar de exaltarlo y glorificarlo como el Dios eterno y vivo del universo. Es casi obsceno referirse a Dios de esta manera. Eso es, sin duda alguna, usar el nombre del Señor en vano. Pero una gran fe. La clase de fe que se ve en esta mujer implica una gran reverencia, un gran sentido de respeto, un gran sentido de admiración. Sé que ella no comprendía la plenitud del señorío de Jesucristo y no había percibido la realidad arrolladora de lo que significaban estos títulos, pero con el conocimiento limitado que tiene de él, ve en él su sentido de señorío, su poder y su carácter sobrenatural, y por eso le dice, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Y luego dice, mi hija está cruelmente poseída por un demonio. Hay un par de cosas de destacar en lo que él dijo. Primero, el término hija. La palabra usada aquí no especifica la edad de la hija, pero en el relato de Marcos 7:25 usa el diminutivo de la misma palabra, lo que nos dice como una pequeña, lo que nos indica que se trataba de una niña pequeña que no había alcanzado la pubertad.
En segundo lugar, la palabra traducida como cruelmente, que quiere decir fuerte y significa mal, severamente, penosamente, miserablemente. No hay nada en el texto ni en el relato de Marcos que nos diga cómo se manifestó la posesión demoníaca de este pequeño, pero el uso de este término nos indica que fue extremadamente severa. Esto debería de ser una advertencia para nosotros en una sociedad pagana con su religión pagana. Incluso los niños son susceptibles a la posesión demoníaca, y creo que lo veremos más de esto cuando nuestra propia sociedad, a medida que muestra la cultura, se vuelve cada vez más pagana. Así que viene a Jesús, Él tiene poder sobre el señor de las tinieblas, ella afirma el poder sobre Satanás, y así que cualquiera que fuera la comprensión completa del señorío de Cristo, había algo aquí, y es una fe asombrosa. Al igual de los tesalonicenses, ella había convertido a los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que su gran fe fue arrepentida, debidamente dirigida, y este es el cuarto elemento que vemos en ella. Es persistente. En el versículo 23 dice: pero él no le respondió ni una palabra, y sus discípulos se acercaron y le rogaron: despídela, porque no para de gritarnos. Pero él respondió: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora observen que Jesús le pone una serie de obstáculos a esta mujer. Algunas personas llegan a Cristo y luchan con sus propias dudas. Otras luchan contra las objeciones y argumentos de amigos y familiares. Otras luchan porque han visto a personas que se declaran ser cristianas vivir vidas de inconsistencia hipócrita. Pero esta mujer tuvo que superar las barreras. O sea, la gente dice: ay, es tan fácil hacerse cristiano. Bueno, no fue tan fácil de acuerdo a esta mujer. Acude a Jesús con esta terrible situación en su corazón y se lo confiesa: mi hija está cruelmente poseída por un demonio, y él ni siquiera le responde ni una palabra. Y tú dices: bueno, eso no suena como Jesús, no es propio, suena nada como él. ¿Sabe? A veces la respuesta más difícil de aceptar es no recibir la respuesta alguna. ¿Algunas veces ha orado por algo año tras año y Dios no responde? No dice sí, no dice no, ni siquiera dice tal vez. Simplemente no responde. Es muy difícil de aceptar, pero Él tiene sus razones que quizá nunca entendamos. Solo podemos confiar en la verdad de los Romanos 8:28, que todo lo que hace lo hace para nuestro bien, y debemos de confiar en Él, que tiene en la mente nuestros mejores intereses. Por eso Jesús no le respondió a esta mujer. ¿Le importó? Claro que sí. ¿Tuvo compasión? Claro que sí. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué ya está harto de la superficialidad? Ya está harto de la gente que venía, tenía lo que querían de él y se iban. Ya tenía todo esto que necesitaban en Galilea. Ahí había suficiente tierra llana y espinosa, y por eso querían probar y fortalecer la fe de esta mujer hasta que floreciera plenamente. Así que le puso barreras, pero ella también debía persistir para demostrar la realidad de su verdadera fe. Y es por eso que creo que este relato está en el texto, para contrastar con la superficialidad de muchos judíos que ya habían acudido a él anteriormente. No hay indiferencia de su parte, más bien hay una conmoción de la mujer para demostrar su gran fe y inmensa fe salvadora. Recuerde que en Mateo 7 Jesús le dijo: la puerta que lleva a la vida es eterna, es estrecha, y pocos son los que la encuentran. Recuerda en Marcos 10:24 que dijo que es difícil entrar al reino de Dios. Puede que complique un poco la teología, pero Jesús resiste la fe superficial y quiere demostrar que esta mujer tiene una fe verdadera, así que pone barreras a través de las cuales solo una fe genuina persistirá. Creo que deberíamos de reflexionar seriamente sobre esto. Hay muchas barreras para la salvación que deberíamos levantar para eliminar la fe superficial. Pero cuando intentamos hacer el evangelio que suene tan fácil de creer, que no incluye comprender cómo el pecado nos ha separado de Dios, ni exige un arrepentimiento, y convierte la fe de Jesús en simplemente añadirlo a nuestra vida como un genio mágico que eliminará todos nuestros problemas y nos colmará de salud y riqueza, y no hacemos más que crear muchos falsos conversos.
Personas que creen que son cristianas, pero no lo son. Así que Jesús no le dice nada a esta mujer. Pero sus discípulos no se controlan tanto y empiezan a suplicarle, déjala ir, porque no para de gritarnos. En otras palabras, no sigue a todas partes gritando, gimiendo, vociferando, Señor, quítala de en medio. Ahora bien, yo no puedo ser dogmático, pero creo que podía estar insinuando, Señor, sana a su hijo, deshazte de ella, si no, no se va a ir. Pero el hecho de que los discípulos le supliquen a Jesús que la despida me indica que su silencio y sus gritos se prolongaron por un gran tiempo. Él no respondía y ella solo gritaba y vociferaba sin parar. Ahora bien, creo que los discípulos querían que Jesús sanara a la hija de la mujer para que los dejara en paz. Mire la respuesta que Jesús le dio a los discípulos en el versículo 24 y les dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, ¿por qué debería de hacer yo algo por ella? No fui enviado a nadie más que a los judíos. Ahora bien, ¿no sería algo terrible que decir? ¿Cómo podría decir? Ella no es judía, así que olvídenlo. ¿O por qué él diría eso? Después de todo, él había sanado al siervo del centurión gentil. En Mateo 4 dice que muchas personas de las regiones de Tiro y Sidón habían acudido a él y habían sido sanadas y habían sido... Entonces, ¿qué significa esto? Que él dice, yo no fui enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una afirmación extraña que están diciendo. Se dirige a los discípulos y les dice, amigos, ante todo el plan sigue en marcha. Aunque no le he dado la espalda a Israel, a pesar de su hostilidad, amargura, odio, conspiraciones asesinas contra mí, sigo llamando a Israel al arrepentimiento. Y de hecho regresó a Israel, les predicó, los llamó a creer y a entrar a su reino. Lo hizo hasta el final. Pero verán, el plan era de que Dios enviara al Mesías a Israel y luego a través de Israel se alcanzaría al mundo. En términos de la teología de la declaración de Jesús, él dice, mira, no le estoy dando la espalda a Israel, todavía no es el momento de ir a los gentiles, así que realmente no tengo nada que hacer aquí porque todavía no soy enviado a las ovejas perdidas. Y vemos en Marcos que dice primero que se sacíen los hijos. En otras palabras, aún necesito alimentar a Israel primero. Ahora bien, sabemos que en su corazón siempre tuvo al mundo en mente y sabemos que él iría al mundo y que Israel solo sería el canal. Ya sabían muchos gentiles que le habían respondido, pero él quiere que los discípulos sepan que el plan sigue siendo que las cosas pasen por Israel. Así que para ellos es una nota importante, pero para la mujer es como una bofetada. Ahora bien, hay muchas personas que en este punto, si fueran esa mujer, dirían, bueno, entonces olvídalo. Adiós a tu Dios de amor, a tu mensaje de compasión, a tu religión estrecha e intolerante. No quiero tener nada que ver con un Dios como tú, ni una religión como esta. Me largo de aquí. Pero ella ya había tratado esto. Ella sabía que no había otros dioses que pudieran resolver su problema. Y ella tenía tanta fe que cuando él dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso no la desanimó en absoluto. El Señor solo estaba probando su fe, la separa de la tierra superficial. De hecho, veamos el versículo 25 y cuando vemos la siguiente característica, que era humilde, arrepentida, bien dirigida, reverente, persistente y humilde. Versículo 25, pero ella vino y se inclinó ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora esta señora es realmente humilde, ella no se enoja, en cambio ella viene y se inclina y le ruega a Jesús que la ayude. La palabra traducida como inclinarse a menudo se traduce como adorar a las escrituras a un rey, para inclinarse a alguien con una gran autoridad, con un sentido principal de las escrituras de adoración a una deidad. Ahora, ¿cómo podría usted decir? ¿Cómo podemos estar seguras de que ella solamente se está inclinando a Jesús porque sabe que es un gran rabino judío con la capacidad de sanar? Bueno, porque lo vemos en el versículo 22, hijo de David. Este es un título mesiánico. Ella cree que Él es el Mesías. Entonces, cuando ella se postra ante Jesús, creo que es porque lo está adorando. Jesús siempre aceptó la adoración. Siempre que lo adoraban, lo aceptaba porque lo merecía. Era Dios encarnado, pero ella tiene la actitud correcta.
Primero puso la barrera de silencio, luego la del propósito, pero ninguno de los dos le importó a ella. Ella simplemente lo abruma en ambos y le dice, Señor, ayúdame. No me importa quién es tu público principal, yo solo quiero tu ayuda. Pero esta es la actitud de bienaventuranza, donde vienes como un mendigo con un espíritu que suplica por misericordia, con humildad de hambriento, sediento de justicia, y no dejas que ningún tipo de barrera te detenga. Y tu petición fue tan humilde, está inclinada con el rostro en el polvo y le dices, Señor, ayúdame. No discute, no entra en un debate teológico, es tan humilde, es tan profunda su angustia que no tiene orgullo. No dijo, bueno, ¿qué te hace pensar que los judíos son mejor que nosotros? ¿Qué clase de actitud es esa? En absoluto, ella no tiene orgullo aquí. Y ella no viene como muchos que parecen creer que está todo bien. Oye, Señor, soy yo, ¿no te alegras? Merezco tu atención y tu ayuda. Nada de esas cosas de superestrella. Ella simplemente le dice, Señor, eres el único que puede ayudarme. Estoy aquí porque te necesito y me voy a quedar aquí. Hay una completa ausencia de orgullo, de autosuficiencia dentro de ella que denota una gran fe. Entonces el Señor le dice en el versículo 26, y él le respondió, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Cuando le dicen no está bien, significa que no sea moralmente bueno, significa no es lo normal, lo aceptado, lo razonable. Ahora, esto se está volviendo realmente doloroso. Al principio él guarda silencio, luego le dice que ir a los gentiles no es su propósito principal y ahora la llama un perro. Es otra barrera. Cuando Jesús está tratando de deshacerse de esta mujer, sus palabras parecen tan insensibles. No vamos a entender lo que él está haciendo. Le da una ilustración, le dice, ¿no está bien tomar la comida de los hijos y echársela a los perros? Ahora bien, hay dos palabras en el griego para perros. Una se usaba para los perros sarnosos, mestizos, feroces, que corrían en manadas y rondaban por el basurero. Y la otra palabra hay para un perro, que es una mascota doméstica. Esa es la palabra que él está usando. Así que no es una declaración de un tipo feo o ofensivo. Él está diciendo que de cualquiera sabe que cuando está cenando no se debe de tomar la comida destinada para los pequeños y dársela al perro que está mendigando a los pies. Ahora bien, como estadounidenses debemos comprender esto con atención porque muchos de ustedes probablemente están pensando, yo le daría a mi pequeño Scruffy algunos bocados de comida mientras me espera la familia, ¿y por qué no le daría un bocadillo? Pero recuerden la cultura. Están hablando de una sociedad agraria en la que cada bocado de comida era apreciado, porque muchas veces tenían difícilmente lo suficiente para comer ese día. Así que si tenían una casa llena de niños, como era común en aquellos tiempos, no había espacio para desperdiciar la comida y la pobre mascota comía solamente lo que quedaba después de los alimentos. No le daban la comida buena a los perros. Así que Jesús le dice que este principio básico de la vida, que cuando un perrito se sienta a la mesa, no le das la comida a ellos en lugar de a los niños. Entonces Jesús pone otra barrera a esta mujer y le dice, ¿qué estás haciendo? Está probando su fe. Eso es lo que hace Dios. Vemos todo por medio de la escritura. Recuerda cómo le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y luego lo hizo esperar por años hasta que tuvo ese hijo. En Romanos 4 nos dice, durante esa espera Abraham fortaleció su fe y luego años después de eso Dios le dice que sacrifique a ese hijo de la promesa, Isaac, y el hijo el cual se supondría que le daría una gran nación. Dios probó la fe de Abraham para ver si era obediente, y debido a que la fe de Abraham ha crecido tan fuerte con la promesa de Dios para él obedeció. En Hebreos 11 nos dice que incluso creyó que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos si fuera necesario para cumplir su promesa. Su fe se fortaleció por las pruebas. Y cuando Jesús está a punto de alimentar a una gran multitud, plantó una pregunta en la mente de Felipe. ¿Dónde vamos a conseguir suficiente comida para alimentar a esta gente? Así que Felipe y los otros discípulos pasaron todo el día tratando de averiguar qué iban a hacer. Y en Juan 6:6, esto decía para probarlos, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba estirando la fe de Felipe.
Cuando supo que su buen amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús no se fue a sanarlo. De hecho, se mantuvo alejado hasta que Lázaro murió y luego fue allí. Y cuando llegó Lázaro llevaba 4 días muertos. ¿Para qué esperó? Bueno, se lo explicó a los discípulos en Juan 11:15. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Él estaba probando su fe. Y eso es lo que estaba haciendo con esta mujer. Estaba avivando su fe. Estaba permitiendo que demuestre su realidad. Está demorando la prueba. Está poniendo las vallas, obligándola a atravesarla. Y esta mujer es muy astuta porque cuando él le dice, no está bien tomarle el pan de los hijos y echárselo a los perros, ella le dice, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me gusta eso. Ella retoma la analogía y la lleva a un paso más allá. Es muy persistente. Dice, si vas a convertirte al judaísmo a un problema, lo abordaré. Si quieres convertir esta pequeña analogía en un problema, la modificaré para que ajuste a la situación. Eso tampoco pudo detenerla, y es cierto que durante el tiempo que Jesús alimentó a los hijos de Israel hubo migajas que cayeron sobre los gentiles, ¿no? Y lo vemos en los relatos evangélicos. Y finalmente, por supuesto, llegaría el día en que nació la iglesia y los gentiles fueron acogidos de una manera maravillosa. Me encanta lo que dijo John MacArthur acerca de este versículo. Sabía que era pecadora e indigna de todo lo que él ofrecía y estaba dispuesta a reconocer que era menos merecedora de los judíos. Al hacerlo, demostró una completa ausencia del orgullo, la autosuficiencia, la autocomplacencia que caracterizaban a la mayoría de los judíos. Estaba dispuesta a conformarse con las migajas que caían de la mesa de su amo, porque eso bastaría para satisfacer sus necesidades. Un pequeño remanente del gran poder de Jesús podía sanar a su hija, y eso era todo lo que ella pedía. Qué mujer tan persistente y humilde. Para terminar, veamos brevemente la respuesta de Jesús en el versículo 28. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, te será hecho como tú quieres. Y su hija quedó sana al instante. Tras levantar la barrera del silencio y luego la doble barrera del aparente rechazo, Jesús escuchó lo que quería escuchar de ella. Su corazón buscador no se dio por vencido, no estaba dispuesta a renunciar a la bendición de sanación de su hija. Tenía una fe inmensa, una gran fe en Jesús, que era el Mesías y que él podía hacer lo que ella pedía. Y Jesús reconoce la magnitud de su fe y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Es una exclamación emotiva de asombro. Piénselo. Esta mujer nunca había escuchado el sermón del monte, pero acudió con el corazón humilde, dolido, manso y buscador de que Dios requiere para entrar a su reino. Mostró la actitud que Jesús mencionó en Lucas 16:16 de avanzar con vigor y abrirse paso hacia el reino, y en Lucas 13:24 de esforzarse, luchar y esforzarse al máximo para entrar por la puerta estrecha. Así que como si fuera tan grande, Jesús le dice, será contigo como deseas. Y su hija sanó al instante. Creo firmemente que este fue el día de la salvación para aquella señora, porque ella tenía una gran fe. Recuerde lo que dijo Jesús sobre entrar al reino en Mateo 7:7, y dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pues bien, ella siguió pidiendo hasta recibir, buscando hasta encontrar y llamando hasta que se le abrió. ¡Qué historia! Trajo su gran fe y encontró la bendición que buscaba, y eso es una gran fe. Quizás está usted aquí y ya conoce a Cristo, pero le cuesta creer que sus oraciones no han sido respondidas. Quizás sea por la salvación de un ser querido, por la sanidad física, por un trabajo, cualquier otro asunto. Y Dios podía estar probando su fe. Simplemente siga orando. Ore con diligencia, sin cesar y con fervor. A Dios le encanta escuchar las súplicas de sus hijos y se deleita en responderlas. Eso no significa que siempre las va a responder como deseamos ni en el momento que deseamos, pero Él usa el tiempo para fortalecer nuestra fe. Así que si está
usted aquí, Jesucristo es no su Señor y Salvador, acérquese a Él, no deje que nada lo detenga, ni su familia, ni sus amigos, ni mucho menos que piense que su pecado es demasiado grande para que Él lo perdone. Sea como aquella mujer cananea y pídale misericordia y perdón, Él te lo concederá. Si quieres hablar con alguien sobre esto, acércate después de que terminemos y uno de nuestros pastores con gusto te explicará con más detalle. Unámonos en oración. Padre, he recordado las muchas veces en las Escrituras que vemos a las personas romper los obstáculos que les impedían acercarse a Cristo. Aquellos que se desmontaron el techo para bajar a su amigo paralítico hasta él, el ciego Bartimeo negándose a guardar silencio cuando Jesús pasó, a esta mujer cananea, quizás la más heroica de todas, rompiendo los obstáculos. Rompiendo los obstáculos que Jesús le ponía delante de ella y demostrando una gran fe. Te damos gracias, Padre, porque la verdadera fe se abre paso entre la oposición para sacar el agua viva del pozo de la salvación. Que tu Espíritu produzca en los corazones de algunos que aquí están presentes esa misma fe desesperada que dice: me aparto de todo, reconociendo mi indignidad. Clamo al único que me puede salvar el alma. Oramos para que obres hoy de un modo muy especial en los corazones, concediéndoles esa gran fe para que tengan hambre y sed genuinas de Cristo y vengan con mansedumbre y quebrantamiento a aceptarlo como su Señor y su Salvador. Y te pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.